Definitivamente una delicia. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Hola, hola mis queridos amigos de Todo con Familiar. El día de hoy vamos a preparar esta rica y deliciosa receta. Se trata de unos patacones con carne de pavo que nos quedó del Día de Acción de Gracia. Como ya saben, nosotros no tiramos nada. Recuerda que los ingredientes y medidas exactas te lo dejo en la cajita de información del video. Como pueden notar, estas manos no son mías, son de mi esposo. Quisimos aprovechar que él estaba libre hoy para cocinar juntos. Entonces, lo que vamos a necesitar es una cebolla. Con una parte vamos a preparar la carne y con la otra vamos a hacer un pico de gallo a nuestro estilo. Lo primero que vamos a hacer ahora es guisar la carne. Para eso vamos a necesitar la mitad de una cebolla, un poco de pimiento y un tomate. Todo esto lo vamos a cortar. Usted lo puede cortar de la forma que usted desee. Juliana, brumoise, como usted quiera, se le haga fácil y le guste. También a esta carne, si tiene otros vegetales que le gustaría agregarle, como ají panela, no se limite, usted se lo puede agregar. También si hay alguno que no le guste, no se complique la vida en agregarlo. Esta receta la puede hacer a su gusto. El siguiente paso que vamos a hacer es desmenuzar la carne. Nosotros estamos usando filete de pavo, el cual lo teníamos en la nevera congelado. Lo sacamos unas horas antes de preparar la receta, pero usted puede usar la carne que desee. No necesariamente tiene que ser horneada, puede ser hervida. Por ejemplo, pechuga de pollo, carne de cerdo, carne de res, carne molida, guisada. Lo que usted tenga a mano, no se limite y sea creativo. For all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Es hora de guisar nuestra carne. Para esto vamos a poner a calentar un sartén y le vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. Luego le vamos a agregar los vegetales y estos lo vamos a dejar cocer por aproximadamente 5 minutos. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever... Luego de haber pasado los 5 minutos, vamos a agregar nuestra pasta de tomate. Yo le estoy agregando aproximadamente 2 cucharadas. Esta la vamos a mover muy bien y la vamos a dejar cocinar un poco. Es importante sofreír un poco la salsa, porque si no, nuestro preparado luego va a adquirir un sabor un poco ácido. Y si a usted no le gusta, es bueno que la salsa se cocine un poco. Luego le vamos a agregar una cucharadita de paprika. Este a mí en particular me encanta porque le aporta un toquecito de sabor ahumado a nuestra comida y también le da un poco de color. Lo vamos a mover para que se integre con los demás ingredientes y luego le vamos a agregar la carne. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel cold. Ese es el momento de agregarle el agua. No le vamos a agregar mucha, solamente una cucharada, porque queremos que esta esté suave lo suficiente, pero no húmeda, como para encharcar nuestro plátano frito. Solamente una cucharada. Y luego le vamos a agregar un poco de sal para que esta carne adquiera más sabor. Es importante mover para que se puedan mezclar todos los ingredientes y esta carne puede adquirir todos los sabores. También le vamos a agregar un poco de pimienta. Recuerden que estos ingredientes, la sal y la pimienta, siempre es a su gusto. Si has llegado a esta parte del video es porque te está interesando. Te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. También a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que si tiene pregunta, duda o sugerencia, no dudes en escribirlo en la parte de abajo y regalarnos un me gusta.
Ahora vamos a preparar el pico de gallo. Para eso vamos a necesitar la mitad de la cebolla que sobró de la otra preparación. Este lo vamos a cortar bien pequeñito, lo más pequeño que usted pueda. Claro está, a su manera, porque por ejemplo con la facilidad con la que él lo hace, yo no lo haría. Tardaría más tiempo, lo cortaría pequeñito, pero tardaría mucho más tiempo. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle la mitad de un limón. Si usted desea, le puede agregar un poco de vinagre en caso de no tener limón. También le vamos a agregar un poco de sal y de pimienta, y lo siguiente sería mezclar hasta que se puedan integrar todos los ingredientes y probar para saber qué tal está, si está en su punto o no. Luego sería reservar. Ya tenemos nuestra carne lista y nuestro pico de gallo reservado. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar nuestros patacones. Nosotros somos 3, el niño, mi esposo y yo, así que decidimos hacer 3 plátanos. Entonces todo depende de la cantidad de miembros que tenga su familia o para la cantidad de personas que usted decida preparar esta receta. Para nosotros esta cantidad es suficiente porque lo vamos a cortar por la mitad, así que cada uno se va a comer 2 patacones y como tiene carne llena bastante. Lo vamos a poner a freír. Para eso vamos a necesitar un caldero o una olla, lo que usted desee. Le vamos a agregar suficiente aceite. Debe de quedar así como se ve en el video, totalmente ahogado en el aceite para que se le cocine muy bien. También es importante que el fuego no esté alto, porque si no, se va a cocinar por afuera y en el medio va a quedar crudo. Como no todos los que ven mis videos son dominicanos o viven en un país donde se coma mucho el plátano frito, recuerde que se fríe 2 veces. Primero se fríe entero, se maja y luego se le da una segunda pasada, como decimos aquí. Y en esta segunda pasada es donde queda tostadito, es donde agarra el verdadero toque. Luego vamos a hacer esto, vamos a poner la carne encima de nuestro plátano frito. Y en este punto me dan unas ganas de comérmelo así como se ve, porque realmente está increíblemente delicioso. Luego le vamos a agregar los vegetales por encima. Y por último, nuestro queso. El que estamos usando es el queso cheddar amarillo, pero también con el queso mozzarella esta receta quedaría deliciosa. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Mis amores, y esta es la parte final. Llevarlo al horno por aproximadamente 5 minutos para que el queso se gratine. Y no se van a arrepentir de preparar esto en sus casas. Miren cómo queda. Gracias por ver el video de hoy y recuerden suscribirse. Bye bye.